oportunidades relacionadas al CFA en Venezuela per se, pero creo que te abre las puertas siendo venezolano a muchas oportunidades afuera. Es mejor, o entre los tres, contando el Calla, creo que uno no puede decir que uno sea mejor que el otro sin tomar en cuenta sobre todo los objetivos profesionales de cada persona en particular. Bueno, muchachos, en el día de hoy tengo a un invitado especial, el señor Antulio Moya, que es un hermano venezolano que ha podido lograr, en mi opinión, una de las cosas a nivel financiero más importantes, pero eso lo voy a dejar un poquito para más adelante, que él nos cuente más a detalle de cómo fue su proceso. Y bueno, para los que aún no te conocen, Antulio, danos un poquito o un breve resumen de quién es Antulio a nivel profesional para que la gente pues esté familiarizado con lo que vamos a hablar en estos minutos que vienen. Gracias, Juan. Bueno, un gusto, gracias por la invitación, un gusto estar acá conversando contigo. Sí, como comentabas, soy venezolano. eh, Llevo ya 5 años trabajando en la industria financiera. Soy economista, me gradué de economista en el 2018 en la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Caracas. Y bueno, desde que estaba estudiando me interesó mucho el mundo financiero, por eso comencé a trabajar primero en un banco. Y justamente estando en el banco, viendo las actividades de la tesorería, cómo se movían todas las mesas de trading, de Forex, etcétera, me empezó a interesar mucho ese mundo financiero y bueno, eh, me decidí irme por ahí he enfocado mi carrera y la voy a seguir enfocando. Como decías, bueno, llevo 3 años trabajando en Venture Capital, en, bueno, una firma estadounidense de riesgo. Y bueno, hace ya, en 2019 decidí comenzar ese camino que comentabas del CFA, que lo terminé hace muy poco. Y bueno, aunque realmente no está muy relacionado el CFA con el capital de riesgo, que digamos que profesionalmente es como la mayor experiencia que tengo, bueno, fue porque decidí emprender ese camino muy pronto en la carrera, el camino del CFA, y bueno, se fueron dando varias cosas al mismo tiempo. Pero bueno, ese es más o menos mi background. Un venezolano en la industria financiera internacional que, bueno, hizo el CFA y está trabajando en VC. Bueno, Tulio, verdad que impresionado con lo que has logrado y con lo que me imagino que vas a lograr. Sé que eres una persona bastante joven. ¿Qué edad tienes tú? En 2 semanas cumplo 27. Cumple 27 años y, señores, ya tiene el CFA y me imagino que el futuro que te viene, en mi opinión, va a ser bastante brillante si te lo propones. Te quiero hacer una pregunta para que la audiencia que está aquí, que nos vea. Em, Sé que estás en Venezuela, en Caracas, si mal no equivoco, creo que veo el Ávila por atrás. Sí. Em, ¿Cómo fue digamos, ese principio cuando decides tomar uno de los exámenes que es el CFA, los más complicados, más complejos que hay en toda la industria financiera, y lo haces desde Caracas? ¿Es eso posible? Sí, bueno, o sea, ahí hay dos cosas que te quería responder. Primero, la curiosidad me empezó, o sea, por el CFA, porque había muchos compañeros de trabajo en el banco en el que trabajaba que, que estaban interesados en eso, me hablaban del CFA y había algunos que estaban estudiando para presentarlo y por ahí empezó toda esa curiosidad. Es posible tomar los exámenes, bueno, creo que quizás de todo el mundo en 10 países, solo en 10 países no se puede tomar. En Venezuela se puede tomar los exámenes. De hecho, la comunidad, digamos que de personas relacionadas con el CFA en Venezuela no, está creciendo, que todavía es pequeña. Al día de hoy somos 15 digamos que CFA charter holders venezolanos. Eh, Somos 15 nada más y ese número está creciendo porque la verdad es que la cantidad de personas que están cada vez tomando los exámenes va en aumento significativamente.
y eso creo que es importante. O sea, quizás hoy la base no es tan grande, pero está creciendo a un ritmo bien importante también por la demanda que está teniendo esto en la industria laboral, sobre todo a nivel mundial, no tanto a nivel venezolano, sino a nivel internacional. Bueno, y bueno, dices 15 personas, pero estamos hablando de una población de más de 30 millones de personas. O sea, que son 15 o sea, eso es para que entendamos la complejidad de lo que has logrado, ¿no? No quiero desestimar lo que lo han intentado, porque hay mucha gente que también intenta el nivel 1, se queda. Yo he conocido muchos que andan en el nivel 2 y qué sé yo, les pasa cualquier cosa y no es algo fácil de lograr. Entonces, dígame, ¿cuál serían, por lo menos, a nivel de el inglés, que yo creo que es una de las limitantes más importantes que hay? ¿Cómo pudiste tú desde Venezuela, ¿verdad?, poder vencer esa limitante del inglés y además, obviamente el CFA, como el CMT o cualquier otro examen, no es un inglés cualquiera, es un idioma bastante técnico, ¿no? ¿Cómo lograste tú hacer ese engranaje para que se diera? Sí, eso es un buen tema. Primero, bueno, siempre me acostumbré en la universidad a leer libros en inglés, o sea, libros financieros, de economía, y ya estaba un poco acostumbrado aunque cuando estaba empezando no hablabas perfectamente inglés, ya estaba un poco acostumbrado a esos términos financieros en inglés. Y luego, ya teniendo esa base, cuando comienzas a estudiar para el nivel uno, que es como un nivel muy introductorio, ya vas, como decías tú, engranando un poco esos conocimientos que ya traías y te vas adaptando en el tiempo, con la práctica. Es muy importante, entonces, ir practicando, que lo vas haciendo en la medida que lees los libros, ir practicando el inglés, sobre todo la lectura y la comprensión lectora. Y luego, ya para el nivel 3 que sube un peldaño la dificultad, tocan las respuestas tipo ensayo, que no son largas, no son súper complejas, pero requieren por lo menos un nivel básico de escritura también en inglés. O sea, que tiene selección simple en el nivel 1 y 2 y el 3 sí es respuestas cortas escritas, ¿correcto? Exacto. Nivel uno son selección simples de preguntas aisladas, o sea, preguntas separadas una por una. Nivel 2 es selección simple, pero en vez de que sean preguntas aisladas, son casos de estudio ya que, o sea, te ponen un texto con un caso describiéndolo lo más parecido posible a la vida real y te hacen 5 preguntas sobre ese caso. Y el nivel 3 también o sea, hay una parte del examen que es así como el nivel 2 y la otra parte son preguntas, o sea, esos casos se responden de manera escrita ya con digamos, una respuesta más elaborada, no simplemente anotar la opción correcta. Ok, y te iba a hacer una consulta, ¿no? Obviamente hay muchos temas que se tocan o que ves durante el programa, pero te quería preguntar de alguno que tú literalmente, y te lo digo porque del lado del CMT se ven muchas cosas que a la final o al final no terminas aplicando porque cada estilo de cada persona pues puede ser distinto, ¿no? El caso de calcular valor intrínseco, etcétera, o la teoría de portafolio. ¿Cómo tú eso, verdad, lo estás o lo empiezas a aplicar al rol que estás en estos momentos haciendo? ¿Hay algo que te haya hecho ver las cosas distintas o, o que algo, un caso de lo que dices, casos prácticos que lo esté llevando a la realidad? ¿Te ha pasado algo parecido? Sí, esa es una buena pregunta. Yo pienso que en general lo que uno va, digamos que obteniendo en los 3 niveles son herramientas, o sea, la cajita de herramientas se va haciendo cada vez más amplia y bueno, al final, cuando uno termina, lo que toca es tratar de aplicarlas en la vida real, en el trabajo como tal. Por eso es que te comento que hay roles, quizás como el que tú trabajas actualmente, en los que la mayoría, digamos, un gran porcentaje de esas herramientas del CFA encajan completamente y, o sea, engranan perfectamente. Hay roles como, por ejemplo, donde trabajo yo actualmente, en capital de riesgo,
que es un poquito más, digamos, es un poquito distinto en ese sentido, incluso la manera de pensar, porque muchas veces son compañías tecnológicas y cambia un poco la manera de pensar, de analizar, y se hace un poquito más difícil aplicar esas herramientas. O sea, en el caso particular, creo que todo lo que tiene que ver con herramientas que se ve sobre todo en el nivel 2 de valoración, análisis financiero y toda esa parte de modelaje financiero que no se ve desde el punto de vista tan práctico, creo que son bastante útiles en términos generales. O sea, no solo para el que está haciendo portfolio management, sino para el que está haciendo private equity, capital de riesgo, investment banking, que está haciendo finanzas corporativas, etcétera. O sea, y desde ese punto de vista, o sea, el espectro es un poco amplio. Y claro, em, dentro de todo, obviamente, siempre existe algo que no mucha gente lo toma bien. Yo no sé si fue tu caso o no, pero ¿tuviste que repetir algún examen o los tres los hiciste seguidos? No, yo tuve que repetir el segundo. Y ahí hay un tema también de no solo la actitud de la persona de estudiar, sino también de las aptitudes. Porque hay personas que se le da de manera mucho más fácil todo lo que tiene que ver con números, con calcular, con aplicar fórmulas, con ese razonamiento numérico. Y hay personas a los que se les da un poco más, digamos que con más facilidad, el razonamiento lógico, el aplicar una teoría, el abstraerla, etcétera. El nivel 2 es muy basado en números, en aplicar fórmulas, como te comentaba ahorita, análisis financiero y todos los temas de valoración. Es bastante cuantitativo y la verdad es que esa parte me costó bastante y tuve que repetir el nivel 2. Eh, Ahí muchas veces hay un debate porque hay gente que dice, bueno, si repito el nivel 2, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Porque la línea es un poco difícil de ver. O sea, por ejemplo, tú no pasas el nivel 1 y habiendo dedicado una cantidad importante de tiempo y lo más probable, o sea, la mayoría de la gente dice, bueno, lo dejo hasta aquí porque no puedo. No pasas el nivel 3 habiendo dedicado una cantidad importante de tiempo y dices, lo tengo que volver a hacer porque ya no me queda nada. Pero en el nivel 2 estás como en ese gris y se hace un poco más difícil tomar esa decisión de seguir o no seguir. ¿Ves? Y entonces, a esto, aguato esa respuesta que me estás dando, a que no fue solamente estudiar y tomar el examen, sino que fue un poco más allá, que el tema motivacional, el tema de no rendirte, de seguir, voy por este objetivo, me lo propuse y vamos por eso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que eso le pasa a la mayoría. Yo, sinceramente, conozco muy pocos que hayan presentado o el CFA o el CNT todo y lo hayan pasado completamente. Y a eso le agrego americanos que no tienen el problema del idioma. O sea, Claro. eh, que, que lo hace para nosotros más complejo y más meritorio, en mi opinión. O sea, que lo presente alguien no sé, de un país europeo, que tampoco el inglés sea su idioma materno, o hace más complejo, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿no? Dentro de, de esas posibilidades que una persona cuando termina los tres exámenes, obviamente, y ya es tiene la certificación, ¿qué oportunidades tú ves que se le abren a esa persona y estando tú, como dices, en Venezuela? ¿Cómo ves esa oportunidad para alguien que tiene de repente tu edad o un poco más joven o mayor y que quiera tomarlo y bueno, lo logro y después qué viene? Sí, yo creo que desde el punto de vista de oportunidades se van abriendo en el camino, bueno, desde incluso antes de empezar como tal ese journey del CFA. O sea, las oportunidades se van abriendo como tal. Hay gente que quizás entra y falla también por eso, porque piensa que así pasando los tres exámenes ya va a conseguir el trabajo de sus sueños. Y la verdad es que eso no es así, no es tan así, no cambia mucho.
que seas candidato al nivel 3 a que ya tengas la certificación como tal. Entonces, hay muchos grises en ese sentido, hay como muchos matices y eso se va dando en el tiempo, toda esa apertura de oportunidades. Yo creo que la verdad, por la situación en la que está el país, creo que lo atrasado que estamos desde el punto de vista de los mercados financieros, no veo digamos que muchas oportunidades relacionadas al CFA en Venezuela per se, pero creo que te abre las puertas siendo venezolano a muchas oportunidades afuera también, incluso trabajo remoto, etcétera, porque bueno, el mundo se mueve a otra velocidad también. No, no, y me parece, fíjate, una de las personas em, que es uno de mis amigos que tiene el CFA, también el CMT, a veces sabe que cuál es mejor o cuál es peor. Yo no me quiero meter en ese debate porque yo pienso que los dos son muy buenos programas, pero hay que reconocer que el CFA es más reconocido, es mucho más, tiene mucho más trayectoria, o sea, tiene sus cosas, pero no distinguimos al CMT. De hecho, hay gente que tiene las dos certificaciones por algo, ¿no? Y una vez yo le hice esta pregunta, bueno, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Y él me responde, bueno, el CFA me dio el trabajo y el CMT me mantuvo en el trabajo. Em, Como puedes saber, después del año 2009, pues que las cosas cambiaron aquí, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, literalmente, CFA y todo el tema, y lo que hicieron fue manejar portafolios individuales, o sea, literalmente de su casa, los clientes que tenían, y sé de muchos casos que después volvieron a la industria en otros roles, otros se quedaron y por eso lo que les quiero decir es lo versátil. Yo no conozco particularmente, no sé en tu caso, ni el primer CFE o CNT que no tenga nada que hacer, que esté viendo literalmente para el techo de su casa, sin nada que decir o que pronunciar, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, al final eso que comentaba es un tema muy personal y yo tampoco conozco a nadie que esté en esa situación. ¿Cuál de las dos es mejor? Eh, la respuesta del economista depende. O sea, depende. Yo creo que puede haber uno mejor que el otro dependiendo a lo que te quieras dedicar como tal. O sea, si vas a trabajar en digamos, en un hedge fund cuantitativo, el análisis técnico aplica, o sea, 100% y quizás el análisis fundamental que está más relacionado al CFA no aplica tanto. Entonces depende de la situación en particular en la que esté la persona. No creo que haya uno mejor que el otro, o sea, que se pueda decir que uno es mejor que el otro sin tomar ningún otro factor en cuenta. También está el CAIA, que es el de inversiones alternativas, que está tomando mucho auge en los últimos años también la explosión que está teniendo ese mundo de inversiones alternativas, y que lo vemos cada vez más, sobre todo cuando vemos que caen los mercados públicos y los inversores tratan de cierta forma de refugiarse, entre comillas, en ese tipo de inversiones. Y desde ese punto de vista están creciendo también otra serie digamos que de ramificaciones de certificaciones profesionales relacionadas con las finanzas y las inversiones, que cada una tiene digamos que su valor y sus méritos propios, y eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, pero, o sea, para responderte al grano de la pregunta, ¿cuál de los dos es mejor? O entre los tres, contando el Calla, creo que uno no puede decir que uno sea mejor que el otro sin tomar en cuenta sobre todo los objetivos profesionales de cada persona en particular. Te hace ser mucho mejor gestor de fondos en comparación con uno que no tenga estas certificaciones o alguien que quiera ser un trader, bueno, necesito el CMT para ser 10.000 veces más rentable. Yo creo que la respuesta es no, porque eso depende mucho de cada individuo. Lo que sí creo que estos programas lo que dan son, y ya lo dijiste en un principio, herramientas para ser mejor profesional. Entonces te hago la pregunta, ¿qué herramientas crees tú que son importantes a la hora de manejar un portafolio o trabajar como dices tú, en un hedge fund, por ejemplo?
Mira, esa pregunta o eso, la aseveración que formulabas inicialmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que rotundamente no a la respuesta de que tener el CFA o el CMT te hace mejor inversor para nada. Yo creo que lo que te hace mejor inversor es la experiencia. Y la experiencia se va ganando con el tiempo. Obviamente, tener una certificación que tuviste que darle muchas horas de estudio, de trabajo, te ayuda a recordar un poco horas de vuelo, pero no necesariamente te va a hacer mejor inversor o ni va a ser mejor que uno que no tenga la certificación. Al final, como tú decías, sirve mucho para abrir puertas, pero no necesariamente para conseguir, o sea, para mantenerte en un buen trabajo. eh, Ni te asegura un puesto. O sea, uno tiene que ir evolucionando con el tiempo y bueno, desde ese punto de vista, creo que te ayuda a tener una certificación de estos calibres, te ayuda a tener obviamente una base mucho más fuerte, pero no te va a hacer necesariamente mejor inversor, para nada. Ahí sí te lo digo, lo pienso, o sea, con bastante énfasis que no es así. Antulio, dame 3 tips importantes que le puedes dar a alguien que quiere comenzar a hacer el CFA mañana. Tres Mira, tips. el primer tip, si al grano, es pensar en el largo plazo. Y ese tip aplicaría también a cualquier inversor. O sea, siempre pensar en el largo plazo. Y ese objetivo de largo plazo que tienes, que es entrenar para un maratón, que es pasar el CFA, lo vas segmentando en objetivos de corto plazo que te van dando motivación. O sea, y la motivación y la fuerza para levantarte todos los días a las 3 de la mañana a estudiar 3 horas antes de irte al trabajo. Porque no es fácil hacerlo, la verdad. El segundo tip es que traten de verle el lado práctico a todo lo que estudien, porque muchas veces uno ve comentarios de que no, el CFA no sirve para nada, porque es que eso no lo voy a aplicar nunca. Bueno, no lo vas a aplicar nunca si no intentas aplicarlo. Y eso también, o sea, hay que tratar de darle la vuelta a eso siempre. Eh, Y el tercer tip diría que es tratar de ordenarse lo más posible a nivel personal y profesional. O sea, porque la mayoría de las personas que están en el CFA, o sea, a cualquier nivel, eh, están trabajando full time. Aunque hay mucha gente, ya se está haciendo cada vez más común que en el último año de la universidad la gente comienza y se prepara para el nivel uno, pero eso trae ciertas complejidades también, eh, estar trabajando full time porque como te decía, o sea, no es fácil dedicarle 3 4 horas diarias, que es lo que le tienes que dedicar por 4 5 6 7 meses, dependiendo también de las habilidades de cada quien. No es fácil hacerlo sin organización. Y te diría que ese es el tercer tip y es súper importante eso. Eh, También hay gente que veo mucho también que pasa, que tiene, o sea, empieza a tener temas personales que no son necesariamente malos. Por ejemplo, te nació un hijo y ya eso es una disrupción mayor que te afecta, claro, que te afecta a la organización. Se hace muchísimo más difícil y compaginarlo con el trabajo. Entonces es difícil. O sea, es fácil decirlo, lo de la organización, pero no es fácil llevarlo a cabo. Realmente, en ese sentido, uno debe tratar de estructurarse una mentalidad de tal manera que la motivación sea tal que, que, que venga ese esfuerzo todos los días para lograr ese objetivo. No, mira, de verdad que agradecido por tu tiempo en el día de hoy y todos los tips y consejos que nos das a todos los que estamos aquí, que están interesados en este programa y bueno, esperemos conectar próximamente. Perfecto, muchas gracias por el espacio y bueno, siempre totalmente a la orden para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier feedback que tengan. ¿Dónde te pueden contactar, Tulio? Twitter. En Twitter, no sé si quieres que te escriba por acá Aquí dejamos el Twitter, vamos a dejarlo el Twitter aquí, lo vamos a dejar aquí en la cajita de comentarios también, eh, y LinkedIn también. el LinkedIn también, para que te lluevan preguntas. Claro, 100% a la orden.